¿Qué pasaría si descubrieras que has venido al mundo por voluntad propia? Que ser responsable no tiene nada que ver con la culpa y tiene todo que ver con la libertad. Hablamos de despertar, de conciencia, de cláusulas que dan origen y sentido a todo, y de cómo el perdón libera. Este es el segundo capítulo de la segunda temporada. Una invitación a ver la vida y a nosotros mismos de otra manera. Una de las cosas que uno debería preguntarse desde un lugar bastante responsable es ¿por qué el mundo querría hacerme daño a mí? ¿No? ¿Por qué las cosas fuera de mí estarían preparadas para que yo sufra? ¿No será que es al revés? Y ya ahí en directo nos metemos al camino de la responsabilidad. Porque yo entiendo que cuando vos estás en modo inconsciente o automático, que es desde el inicio de la gestación, vos no tenés conciencia de existir durante varios años, hasta los 5 años aproximadamente, y después empezás a darte una idea de que tenés un cuerpo y que tenés una personalidad o que te sentís de cual o tal manera. Pero pasas muchos años de tu vida haciendo, como llevado por algo, haciendo lo que se supone que el resto tiene que hacer, o bueno, también llevado por tus gustos, que sé yo, hay gente que, no sé, en la adolescencia hace deportes y otros que hacen música u otras cuestiones. Y así pasa el tiempo y vos siempre estás haciendo en modo supervivencia lo que todo el mundo está haciendo, y cuando hablo de todo el mundo siempre estoy hablando de tu entorno, ¿no? Lo que se llama inconsciente colectivo, inconsciente familiar y luego inconsciente individual, que tiene toda la carga de esa información. Entonces vos vas viviendo y no te das cuenta de que estás sin conciencia de vida y tenés esa sensación de injusticia, de ser maltratado en algunos aspectos, y que no estás consiguiendo eso que buscas. Y para saber que no lo conseguís, te referencias en los otros. O sea, porque para saber vos que a vos te faltan cosas o que no tenés cosas, tenés que estar mirando afuera, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen las preguntas. ¿Y cómo yo llegué acá? Porque dentro de esa inconsciencia, de ese modo de vida automático, es como que no están las preguntas ¿de verdad yo llegué acá porque mi mamá y mi papá me trajeron? La típica. ¿De verdad esto es así? Porque sería, si fuera así, realmente sería una especie de encarcelamiento inevitable, que de fondo lo es, ¿de acuerdo? Pero ya lo vamos a explicar para que se entienda. Lo que quiero decir es que uno vendría en contra de su voluntad, es decir, traído por alguien más, y uno no tendría nada que ver. Esa es la vida de la victimización o la vida en auto o inconsciente. Cuando yo estoy acá y no tengo ni idea cómo fue que llegué, o me percibo acá, y entonces me muevo dentro de un régimen o de circuito de problemas, que son mis problemas individuales, en mi familia, en mis relaciones, en mis situaciones específicas, ¿no? Y gracias a eso yo me puedo comparar con los demás. El punto es, ¿cuándo es que me toca preguntarme cómo puede ser que la vida sea así de injusta conmigo? ¿Cómo puede ser que a mí no me salgan las cosas? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la mirada de la victimización. Nadie está diciendo que uno lo hace adrede, al contrario. El propósito de venir a vivir en automático y sin conciencia es llegar a un extremo de sufrimiento o de enfermedad o de accidente, caer en un pozo, ¿no? Como caer al piso, y ahí es donde se nos da muchas veces la posibilidad de replantearnos, donde uno se empieza a hacer estas preguntas. ¿Y esto es todo? ¿Es que yo nací porque me trajeron, fue injusto, culpa de ustedes, no sé cuántas cosas, y yo tengo que vivir así hasta que me muera? Está buenísimo abrirlo desde ese lugar, porque así es como uno entiende que las maneras de vivir son dos: desde la victimización o separación, como dice el curso de milagros, o desde la responsabilidad. Que hace la responsabilidad, empieza a abrir la conciencia. Es decir, si yo llegué acá porque lo decidí, entonces debo haber tenido un motivo. En alguna parte de mí se encuentra esa respuesta, ¿no? Lo que se le llama alma, espíritu, voz interior, lo sabe. La parte de mí que sabe por qué estoy acá.
Y ahí en donde entra la ecuación, la parte fundamental, esa voz que va a empezar a dirigir el proceso o va a empezar a asistir, siempre estuvo ahí, ¿de acuerdo? Y va a empezar a dar las respuestas de esas preguntas. ¿Me siguen? Entonces yo me acuerdo que en las sesiones, porque lo han vivido conmigo y tanta gente, cuando yo quería explicar la responsabilidad y la victimización, daba esta explicación, tal vez más corta, y les contaba como una especie de cuentito, ¿no? Que empezaba por decir, no sé si crees en la reencarnación o no, pero supongamos que alguien que cree en la reencarnación, digamos que cree que sucede de esta manera, vos en la última vida abandonas el cuerpo, porque el cuerpo es algo que no tiene voluntad propia, sino que le responde a la mente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la mente se baja del guión, que es lo que nosotros llamamos final o muerte, de esa etapa en la que uno transita en ese cuerpo específico, uno la mente abandona el cuerpo y hace todo un proceso para volver a venir. Ese espacio en el que la mente está un tiempo, depende del caso, es muy específico, recapacita, reflexiona, se le dan respuestas, oportunidades y vuelve a venir. Y entra como en una especie de cola para volver a bajar, elegir el cuerpo, etcétera. Y entonces ahí antes de venir se abre como una especie de contrato así como muy antiguo. O tal vez que ahí ya hay una computadora y ahí, ¿no? Ya está un robot diciéndote, mira, estas son las cláusulas para bajar. Y dentro de esas cláusulas, que está copado verlo así, por una forma fácil o clara de explicarlo, la primera es, ¿te acuerdas de la primera? Eran 4. La primera es que necesito un cuerpo. Claro, para ir ahí abajo, que es lo que se vería como el mundo, a hacer esta experiencia necesito un cuerpo. ¿No es cierto? Es la primera regla que uno tiene que admitir. Me acuerdo que dabas el ejemplo de si yo quiero ir a bucear, necesito el traje para bucear porque no lo tengo. Exacto, porque donde yo estoy en mente, en alma, en espíritu, o sea, soy abstracta. Entonces, para volver a hacer una experiencia de encarnar en un cuerpo, necesito el cuerpo. No puedo ir a bucear si no tengo el traje, el oxígeno, el tubo, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda es una todas tienen el mismo nivel de importancia, pero es que es la que prácticamente tiene el aprendizaje de vida, que es que voy a un mundo perecedero. O sea, toda mi experiencia va a ser perecedera, inclusive esa de estar ahí eligiendo venir al mundo, ¿ok? Porque en realidad venir se trata de enterarse de lo que está sucediendo. La segunda dice que voy a un mundo perecedero. ¿Qué significa? Y yo daba siempre un ejemplo, el mismo, porque es como el más obvio, pero el que nadie ve, que es esto de que el día, yo ponía de ejemplo el día y decía, el día empieza y termina sistemáticamente. Así como funciona el día, funciona absolutamente todo. Lo que es perecedero habla de comienzos y finales, que es lo que el curso de milagros llama, insisto, separación. El momento en donde uno se separa de su fuente, se separa y ahí inicia la existencia y se abre la posibilidad del tiempo, y eso a eso nosotros le llamamos experiencia en la reencarnación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y se termina una y otra vez, uno nace y muere, porque vive para la supervivencia, sin darse cuenta de que el motivo de experimentar acá es otro, que es volver a la fuente, a la unidad, no a la separación. Mientras venga eligiendo el mundo, siempre va a vivir una experiencia de separación y por eso sufre. Y por eso no encuentra el motivo por el que viene. ¿De acuerdo? Si el día empieza y termina y uno desde que se despierta hasta que se acuesta dentro del día, que sería como una mini vida, un día, ¿de acuerdo? Sí. Muchos días sucesivamente es una vida, empieza y termina, y vos en cada cosa que haces en el día experimentas el comienzo y el final. Porque te levantas y desayunas, porque te empezás a lavar los dientes y eso termina, o cocinas también, todo empieza y termina. Entonces vivimos en un sistema automático, como si fuéramos robotitos, y no nos damos cuenta. Esa cláusula involucra a la aceptación de ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno está acá y se da cuenta de que perece todo el tiempo en todas las actividades y que inclusive esta vida en este cuerpo también va a terminar, es cuando se empieza a despertar de esa especie de sueño en el que se ha metido y empieza a buscarle el propósito. Porque ahí es donde vos te preguntas cosas como, ¿y entonces a qué vengo?
Si yo siempre voy a estar haciendo lo mismo, pero ¿cuál es el sentido de andar buscando y teniendo esto y comprando y viviendo lo más cómodo posible si yo algún día también me voy a morir y si esto va a terminar? Todas las relaciones, por más bellas que yo crea que son, tan hermosos los atardeceres y van a terminar. Entonces, entiendo también que esto es el recorrido de un alma, espíritu-mente, está más en concordancia con la cuarta cláusula, que ahora la tocamos antes de la tercera. Capaz que me queden cosas para decir de la segunda que están relevantes y las letras chicas, como siempre están en los contratos. Entonces uno con las preguntas se empieza como a enterar, ¿no? ¿De qué se trataba la responsabilidad? Es que yo vine porque lo elegí. Vine con estas personas, con esta información, porque esta es la información que me va a ayudar a mí a abandonar esta ilusión de que yo soy un ser perecedero y que tengo que sufrir y que tengo que ser castigado y que tengo que ser tratado injustamente, porque eso es todo lo opuesto al amor. ¿De acuerdo? Entonces el recorrido que uno hace acá tiene ese propósito y todo el mundo tiene el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la tercera era... Que me iba a olvidar que vengo por decisión propia. Exacto. Inmediatamente me mandé ahí a gestarme con la decisión de mis padres, de quiénes son mis padres, la información que bajo a través de esa unión de esas células, me olvido. Entro como en una especie de amnesia, que eso es lo que se le llama mente inconsciente y mente consciente. Digamos, la mente consciente va a empezar a funcionar para aprender a sobrevivir las cosas del mundo, voy a aprender a escribir, a hablar, a esto, a lo otro, voy a tener un periodo de ese aprendizaje, uno siempre está aprendiendo, pero luego me voy a automatizar en ese sistema. Y así es como me vuelvo alguien inconsciente, ¿no? Me olvido y empiezo como de cero. Cada vez que vengo me sucede lo mismo. Sucede que en algunas vidas uno se entera de esto antes y otras después, y hay otras que ni se entera. Simplemente nace y muere, hasta que en una decide, que acá involucra la cuarta, lo que decía antes. La cuarta es que es opcional, que uno no la tilda si no quiere. Yo recuerdo igual que dijiste, aparentemente es opcional. Es aparentemente opcional porque los tiempos de las vidas, son un guión. Está todo guionado y como buen guión empieza y termina. Todo, sin excepción. No tiene excepción la periodicidad. ¿De acuerdo? Es un espacio que se abre aparentemente en la eternidad. Tiempo y eternidad son opuestos, por ende no pueden coexistir. Entonces, en el momento que uno está en el tiempo, tiene que hacer el trabajo, o viene a hacer ese trabajo, de abandonar el tiempo y la individualidad y volver a la unión. Ese es el propósito. La cuarta dice, aparentemente opcional, que en algún momento del recorrido de esta vida a la que vengo, voy a llegar a ese estado en donde me voy a enterar de acuerdo a la situación que esté viviendo, al nivel de disconformidad, de amenaza, de dolor, sufrimiento, soledad, etcétera, que yo perciba, y voy a buscar ayuda. Y ahí es cuando una persona recurre a la terapia, de la forma que cada uno empieza. Porque vieron que uno hace como una especie de shopping espiritual y se empieza a meter ahí por acá, por allá, empieza por lugares ahí, depende todo del grado de conciencia que uno tenga, ¿no? Hasta que llega a esta información, ¿no? A la información que hace que el mundo, wow, todo lo que nos pareció toda la vida tan relevante y tan importante, de repente deje de serlo. Y entonces la motivación para vivir no sea conseguir cosas y vivir en el futuro, sino que volverse a uno y empezar a vivir en el presente, donde en realidad siempre ha existido todo lo que uno ha buscado, ¿no? Bueno, esa es la forma en la que yo inicialmente, a veces hace un tiempo que ya no lo hago, pero sí le explicaba a las personas cómo, con la diferencia entre venir y vivir desde la responsabilidad o la victimización. ¿Todo el mundo empieza desde la victimización? Sí. Obvio. ¿De acuerdo? Hay algunas excepciones, pero porque bueno, ya el recorrido de vida tras vida ha ayudado, ha aportado a que el recorrido sea más pequeño, ¿no? Nosotros tenemos algunas preguntas que armamos. Lo primero que me pasó cuando me empezó a hablar de responsabilidad es que me empecé a sentir culpable. Como que fue pasar de sentir que el mundo me hacía un montón de cosas a decir, yo tengo la culpa de todo lo horrible que está pasando. Como a sentirme de golpe lo peor. Bueno, vos sabés que la responsabilidad y la culpa son opuestas. Porque la culpa la tiene alguien que es víctima.
¿de acuerdo? Porque como la culpa es un sistema para generar castigo, dice, como en el primer episodio de la primera temporada cuando hablamos de Génesis, que vos estás en este mundo expulsado por tu Dios, que es tu creador, porque vos pecaste. Y a partir de acá tu recorrido en el mundo va a ser de castigo, de pagar tus deudas. ¿De acuerdo? Entonces vos sentís culpa porque en algún punto de tu inconsciente sentís que sos la causante. Vos estás acá por culpa tuya. ¿De acuerdo? Cuando vos empezás a abrir las respuestas, a permitir las respuestas, te empezás a dar cuenta de que en realidad estás acá para liberarte de la culpa y para empezar a darte cuenta y reconocer que eso no es verdad, que nunca sucedió así y que ahora vos vas a tener que vas a empezar y elegir el recorrido de abandonar esa historia que te contaste, que es lo que el curso llama perdón o expiación, ¿no? La expiación, el fundamento y la base de la expiación se refiere a que nunca existió ese momento de pecado y de separación o de expulsión del reino de tu padre o de cómo se expresa literalmente el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es un lugar, sino es un estado. Y cuando uno viene al mundo, el estado es el de la culpa por un castigo, por algo que uno hizo en contra de su creador. Quiero que esto quede clarísimo porque no importa si vos crees o no crees en esto, todo el mundo está atravesado por esas normas y reglas. ¿Qué son? Creencias. No tiene que ver con si voy a la iglesia o no, si creo en Dios, si creo en Jesús, si voy a misa, si no sé de qué religión soy. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la información primaria, cómo está constituido el mundo. El fundamento del mundo es escapar del castigo de lo que yo hice. Porque no hay ninguna cosa en el mundo que no esté separado. Y eso lo hace muy obvio. Entonces, la decisión de venir a despertarme en esta vida consiste en que yo me dé cuenta de que si me hago responsable de perdonar esas creencias con las que me he maltratado toda la vida, inclusive diciendo que soy un cuerpo y que estoy solo, me limito a ser muy pequeño y esa pequeñez me distancia más de mi verdadera identidad, que es la grandeza, la totalidad, el amor, la gratitud, la alegría, la paz, etc. Y ahí es donde se empieza a enterar de cuál es el propósito verdadero por el que está acá. Claro que cuando empieza con este recorrido, se empieza a pelear entre lo que conoce y lo que descubre. Y así es como el recorrido se vuelve un aprendizaje en primero que parece una lucha, ¿no? Porque uno tiene ya articulados los circuitos y su mente para sentirse culpable. Entonces, como se siente culpable, se castiga a través de las decisiones que toma, de lo que, como se percibe o como aprendió en el pasado. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Volverme al presente, que es el único tiempo que existe. Ya hablaremos del tiempo más específicamente, ya desarrollaremos, pero es que el tiempo y la existencia de uno están unidos, son inseparables, hasta que uno se da cuenta del propósito que tiene el tiempo, ¿no? Y va a empezar a usar el tiempo como un recurso y no como un valor o algo que no tiene o que le falta o que le apremia, como si el tiempo también fuera un castigador. Es muy interesante verlo de esta manera porque entonces si el tiempo ya es un recurso, entonces yo dejo de perseguirlo como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que es un conejo que tiene un reloj en la mano y que corre y nunca sabe a dónde ni para qué. Tal cual. Eso es vivir desde en automático. En automático o desde la victimización, ¿no? Como si el tiempo fuera algo que nos apremia y es porque no nos hemos dado cuenta que está para usarlo en beneficio de. Entonces, cuando nosotros hablamos de los recursos que utilizamos, necesitamos primero saber que somos responsables de nuestra libertad, porque la libertad es lo que estamos buscando. ¿Liberarnos de qué? De la separación, de la falta, de la ausencia. Por eso en el último capítulo yo termino diciendo que es un camino hacia adentro, es caminar en un camino que nos lleva a nosotros mismos a encontrarnos con nuestra fuente de creación. ¿Se puede hacer mientras uno tiene el cuerpo? Por supuesto que sí, para eso es la experiencia, y sí se puede vivir en el mundo haciendo este recorrido y este trabajo, ¿no? Creo que hay muchos prejuicios también en función de lo que
se viraliza, el camino espiritual, el camino espiritual, el camino espiritual. Claro, se tienen juicios de este camino y de esta elección de vida y de lo que significa vivir en paz, pero no se tienen prejuicios de todas las barbaridades que uno dice y hace mientras está en el mundo, o sí, que es lo que hace que el mundo siga manteniéndose ahí en esa especie de guerra. Imagínense que si uno entra en una guerra con uno mismo y en un sistema de defensa y castigo y ataque, eso es lo que va a haber en el mundo y de hecho eso es lo que ve. Gente maltratándose todo el tiempo. Y una forma de maltratarse es creer que uno es un cuerpo y prestarle toda la atención que uno tiene al cuerpo de uno y de los demás. Eso es una forma muy específica, gráfica y muy contundente de maltrato. ¿Por qué? Porque el cuerpo es limitado y vulnerable. Y cuando uno se cree ser el cuerpo, se limita y se siente vulnerable. Hasta que uno descubre que la mente es la que dirige el cuerpo y empieza a tomar contacto con ella y se empieza a prestar mucha atención y ahí descubre que hay otra manera de verse a sí mismo y de ver a los otros. Todo el tiempo que uno tiene, lo dije en el capítulo anterior, debería estar dedicado a esto, a vivir desde la responsabilidad. Y cuando uno vive desde la responsabilidad, la culpa es el trabajo a deshacer, a abandonar. Me hace pensar en esto de que hay juicio con respecto al camino hacia uno, que uno lo ve como el camino espiritual, como nada, que hay muchos juicios con respecto a eso, pero en ningún momento repara en todos esos momentos en donde te quedas pensando, y que está buenísimo cuando te das cuenta, que pasas capaz que 10 minutos creándote un montón de escenarios mentales donde te castigas y te culpas, te tratas mal, cuando estando presente y a eso que vos tanto juzgás del camino espiritual como malo es tan beneficioso, no sé, es como que no... Claro, entiendo. Sí. A donde vas es que cuando vos iniciás este camino te sentís solo y no tenés toda la confianza puesta en esto. Justamente el proceso se trata de empezar a confiar en que esta forma de ver es la correcta y para eso vas a necesitar comprobarlo. Sí. Porque este es el mundo de la experiencia. Entonces no se trata de los juicios que hacen los demás, sino los juicios que uno tiene del recorrido del camino y de que esta información sea verdad. La única forma de comprobarlo es que vos lo vivas y empieces a usar los recursos y te des cuenta de en qué consiste esto de empezar a verse a uno de otra manera o simplemente prestarse atención a cómo piensa. Porque cuando uno piensa y se hace la película de los otros hablándole, en realidad es uno creando la opinión de los otros porque no se da cuenta que es uno el que tiene el juicio. ¿Por qué? Y porque viene aprendido de otra forma. Entonces yo como si me he castigado toda la vida y me faltan un montón de cosas, de un día para el otro voy a decir, qué maravilloso que soy. Porque claro, ahí es donde caemos en esto de que todo el mundo dice, o no sé si todo el mundo, pero sí es muy común que se diga que sos una secta. Que tenés cuidado que no te vayas a ir para ese lado y que no te vayas a creer que sos algo especial, porque si hay algo que hace el ego es creer que vos sos especial, pero especial por ser una víctima. Por haber sido maltratado, por ser tratado injustamente, porque nadie te mira, nadie te ve. Y esta información te dice, no, pará. A vos te creó todo lo que está bien, entonces ¿cómo vos no podés ser eso? Y entonces como vos empezás a luchar con esto de que no, si estos son los que me crearon a mí, ¿cómo puedes yo ser algo maravilloso si yo a ellos los estoy siempre culpando y castigando y estoy viendo que se la mandan? Si uno no puede trascender la historia, en el mundo, digamos, la que viene, con la que viene y a lo que viene, si uno no puede trascender esa historia, no va a poder sentirse nunca en paz. No va a poder organizar en su mente esa sensación de que uno puede abandonar sus propios juicios de sí mismo y del mundo. Y que justamente ese es el camino. El camino este es de aceptación. Si vengo a un mundo perecedero, es que yo no me puedo olvidar. Si vengo al mundo perecedero, vengo a través con este guión y la libertad del guión es a lo que vengo, si uno se olvida de eso, cae una y otra vez en la victimización y en el cuestionamiento de que si esto es verdad o no. Y
voy a insistir respecto a que cuando uno viene de este palo, de la inconsciencia, y se encuentra con la información que habla del espíritu, de la presencia, de la desidentificación con el pasado, es muy común caer en la sensación de que un día para el otro uno es un santo. Y que ya la tiene recontra mil clara y que se puede poner a dar cátedras a todo el mundo. Y no funciona. ¿Por qué? Porque uno en el fondo se está engañando. Entonces se va a dar cuenta. Sos vos de nuevo creyéndote especial. Exacto. Una vez más, el ego conduciendo el proceso. O sea, el ego haciendo el curso, el ego haciendo el perdón, el ego haciendo la práctica que sea, lo que sea que nosotros le llamemos espiritual. El espíritu es un estado interior. No es un lugar, no es un señor, no es un espacio. Al contrario, es un no yo, en un no tiempo, en un no lugar. Es un no individuo. Y como eso no le gusta a nadie al principio, el proceso se hace de la forma que lo estamos contando. Primero entérate de por qué la estás pasando tan mal y de dónde viene. Y ahí es donde se hace la elección. Joder, es que explicado lógicamente, cuando vos le preguntás a alguien para qué está y qué es lo que está buscando, no hay nadie que te lo pueda responder. ¿Qué estás buscando? Y se hace, yo lo veo, se hace como un espacio y una especie de catarsis mental en un segundo, como si las neuronas hicieran pa, 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 pa. Y es que nadie sabe. Del otro lado estarás pensando, no, sí, yo estoy buscando esto y esto y esto. Pero las cosas que estás buscando, las estás buscando fuera. Y yo estoy preguntando, ¿qué estás buscando? ¿Para qué estás vivo? ¿Con qué fin estás respirando? Y hay una sensación de estar completamente perdidos y no saber. ¿Tiene algo de malo? Absolutamente no. Definitivamente ese es un muy buen lugar para empezar. Y otra de las cosas es darse cuenta de que uno está sostenido por algo, ¿no? ¿Cómo hace uno para despertarse? ¿Cómo respira si ni siquiera es consciente de que respira? Eso no lo hace el cuerpo, está claro. El cuerpo hace lo que la mente le dice. ¿Dónde está la parte de la mente que sostiene a esta experiencia? ¿Quién es esa parte? ¿Cuál es la parte que se separa y observa? ¿Quién es el observador? ¿Cómo esa parte de mí no estaría dándome todas las oportunidades para que yo me despierte a esa otra forma de vivir, ¿no? Y eso a uno se le pasa. Completamente. Entonces, claro, ¿qué hace? De 10 cosas que tiene, en el sentido que sea, 9 están mal y uno se repara en eso y ve solamente lo que está mal, lo que le falta y lo que tiene o lo que ya es, que si se quedara un poco más presente o indagara sobre qué significa estar presente, otra sería la visión y el estado. Porque si hay algo que el presente proporciona de inmediato, es alivio. Mínimo, como para decirlo de alguna manera. Uno está enroscado y se da cuenta de que no está presente y se vuelve al presente, hace contacto con esto ahora, se da cuenta de que todo está en la mente y que todos los problemas que dice tener no existen en el presente. Y es un flash, porque ahí viene el ego y dice, ay, no seas tan ridículo, mira si va a durar eso, no, nada que ver, no ves que todo el mundo está viviendo diferente y que todo el mundo está haciendo, no, vos tenés que ir a hacer, y empieza la batalla, ¿no? Ese es el recorrido, si uno no lo acepta de inicio, el tiempo del proceso se extiende. ¿Ok? ¿Quedó más o menos? Sí. Contestaste sí, todas las preguntas. Sí, está bueno. Estaría bueno aunque decir no que dijimos. sí. Esta temporada se va a tratar de esto, de preguntar y contestar, y que recibimos las preguntas que tengan, que quieran, las pueden dejar en comentarios, suscríbanse al canal, pongan me gusta, compartan, así nos ayudan a difundir, interactúen, ya sea en YouTube o en las redes, o si quieren escribirnos, pregunten para que podamos compartir esta información y que una pregunta de tuya puede responderle a muchas personas. La forma es preguntar,
el cuestionamiento para que aparezcan las respuestas. ¿Ok?